hay una proposición o teorema. Primero, pues vamos a suponer que, suponte tú que U y B son funciones derivables de X, ¿no? Son funciones derivables de X. Entonces, primero, cuando tienes la diferencial de una constante, si fuera una constante, la diferencial vale 0, ¿no? Cuando K es constante. 2. La diferencial de una constante por una función U, por ejemplo, la constante sale fuera de la diferencial. Propiedad de la diferencial. ¿Por qué? Porque uno quiere calcular la derivada, y cuando calcula la derivada la constante sale fuera de la derivada. Uno deriva la 1 más. 3. Si uno quiere calcular la diferencial de la suma o la resta, es la suma o resta de las diferenciales. Propiedades. Otra más, ¿qué otra propiedad? La diferencial de un producto. La diferencial de un producto. Entonces, cuando se deriva? Derivo la primera por esta sin derivar, o sea, es B por la diferencial de la U, más U por la diferencial de la B. Entonces aquí tengo la diferencial de un producto. Propiedades, ¿no? 5, la diferencial de un cociente. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, porque salen de la diferencial de un cociente. Entonces, derivo la primera, o sea, B por la diferencial de la U, menos U por la diferencial de la B. Todo esto dividido por B cuadrado. Son propiedades. Vamos a escribirlo en rojo. También están los apuntes, ¿ah? Los apuntes de muchas cosas. Propiedades. Que no lo vamos a ocupar ahora, por ahora no lo vamos a ocupar. Pero lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, vamos a definir, definición de antiderivada. O sea, para poder calcular antiderivada, primero tengo que saber derivar. Entonces vamos a calcular antiderivada. ¿Qué es lo que es una antiderivada? Entonces, antiderivada. Entonces, si tú tienes una función f, llámale tú que va de un cierto intervalo, f, de un cierto intervalo a r, una función, igual a f de x. Una función. Entonces se llama antiderivada de f. ¿Ya? Se llama antiderivada de f. Antiderivada. O también se llama primitiva. Antiderivada de f. Vamos a llamarlo antiderivada no, de f. A cualquier función. Le vamos a llamar f mayúscula. Llamémosle f mayúscula aquí. Ahí. F mayúscula. Que va de el mismo intervalo ahí en R. Y lo que tiene que ocurrir, tal que la derivada de la función mayúscula, f' de x, justamente te da la f minúscula. Cualesquiera sea el x en ese intervalo y. Entonces a eso se llama antiderivada. Antiderivada. O sea, es como el proceso
inverso de la derivación. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Suponte tú, voy muy rápido, ¿no? No. Suponte tú que la función f de x es x. Entonces, ¿cuál sería la antiderivada de esta función? O sea, ¿cuál es la f mayúscula? ¿Cuál puede ser la f mayúscula? Aquí está todo el proceso al revés, ¿ah? Lo que tengo que buscar una función cuya derivada te dé x. ¿Qué función es tal que su derivada de esta te dé x? No es tan fácil. ¿Qué función es tal que su derivada te dé x? ¿Cuál será? Probemos, pues, a ver. Suponte tú que la función mayor, f de x, la mayúscula, fuera x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esta f mayúscula? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x. El problema es que yo quiero una función cuya derivada te dé x, que no te dé 2x, que te dé justamente x. ¿1? No, porque si fuera 1, su derivada de 1 es 0. Si fuera x cuadrado, la derivada de x cuadrado justamente es 2x. Yo no quiero que te dé 2x, te dé x. Entonces, ¿cuál debería ser? Bueno, aquí podríamos colocar x cuadrado, porque la derivada de x cuadrado, ¿cuánto es la derivada de x cuadrado? Es 2x. Por lo tanto, lo podríamos dividir por ¿cuánto? Para que te dé justamente x. Por 2. 2 por 2. Perfecto. ¿Por qué? Porque la derivada de esta justamente es x. Pues tú colocas aquí, pues. La derivada de esta es justamente x. ¿Viste? Otra. Otra, ¿qué podría ser? Otra. Otra f. Por ejemplo, si fuera x cuadrado más 2, la derivada de esa te da x, ¿cierto? Pero si le sumo 8, por ejemplo, o 9, me da como derivada también x, ¿o no? Porque la derivada de 8, ¿cuánto es la derivada de 8? 0. 0. Entonces también me va a dar x. ¿Qué otra Ajá. más conocen? Otra. Puede ser. X cuadrado medio y le sumo o le resto cualquier cosa.